Boecio. Anicio Manlio Severino Boecio nació en Roma entre el 475 y el 480 después de Cristo. Perteneció a la ilustre familia patricia de los Anicios, quienes se convirtieron al cristianismo desde el tiempo de Constantino. Su padre, Flavio Narcete Manlio Boecio, fue cónsul en el reinado de Odoarco y se sabe que también tuvo el cargo de prefecto del pretorio en Egipto en el 488 después de Cristo. Se piensa que Boecio acompañó a su padre al oriente y adquirió aquí el conocimiento del griego. Boecio estudió en Atenas y en Alejandría. Aquí tuvo contacto con el neoplatonismo y aristotelismo. Símaco fue su maestro en el año 490 después de Cristo, cuando murió su padre, y se casó con Rusticiana, hija de Símaco. De esta unión tuvieron 2 hijos. Fue nombrado cónsul en el 510 en tiempos de Teodorico. En el 522 después de Cristo fue nombrado Magister Officiorum, es decir, se encargaba de la agenda pública del rey. Ese mismo año pronunció el panegírico de Teodorico. Se acusó al patricio Albino de traición porque tenía estrechas relaciones con Justino, emperador del Imperio Romano de Oriente, cosa que quedó al descubierto en una serie de cartas, y en esas épocas había una gran fricción entre godos y romanos, así que Boecio decidió abogar por él, pero el rey Teodorico no quiso escucharlo y lo mandó encarcelar en el 524 junto con su suegro Símaco. Se le condenó a muerte y confiscación de bienes. La ejecución no fue inmediata. Estuvo como prisionero hasta que se le ejecutó en Pavia entre el 524 y el 526 después de Cristo. Igualmente, junto a su suegro, Boecio quiso dar a conocer la filosofía griega, así que se propuso traducir a Aristóteles y a Platón para que el occidente latino pudiera conocerlo. Entre sus obras está en 510 el comentario de las categorías y en el año 523 el consolatio. Obras de Boecio. Traducción y comentario del Organón, traducción del Lisígoge de Porfirio, traducción y comentario de categorías de Aristóteles y comentó la tópica de Cicerón. La exposición de Boecio del Quadrivium, aritmética, música, geometría y astronomía. Se conservan las 2 primeras partes. También escribió de Consolatione Philosophiae, de Trinitae y de Fide Catholica. Citas de Boecio. ¿Cómo es entendido este autor para el final de la época? Bien, según Benedicto XVI, en su audiencia general, es el último representante de la cultura romana antigua y el primero de los intelectuales medievales. Y según Leonor Pérez Gómez, en su introducción a la consolación de la filosofía, es el último verdadero poeta latino. Consolatio Philosophiae. Esta obra trata más como un diálogo terapéutico entre la filosofía y un hombre que es condenado a muerte, llevándolo como una dirección de conciencias como solía ser Séneca. La Consolatio es un nuevo género literario, pues combina la prosa y el verso como la Vita Nuova de Dante. Una forma de pensamiento también importante para Boecio es la corrección y espiritualización de ideas y conceptos corrientes, riqueza, poder, dignidad, patria y curación. La lengua de Boecio, por supuesto, aún es clásica. La variedad de los ritmos sirve para expresar afectos y estados de ánimo. Los coliambos usados por Boecio reflejan la mudanza de la fortuna. Conceptos como principio, universal, especulación, accidente, sujeto, nos han sido transmitidos por Boecio. La forma y el contenido presentan acumulación de adjetivos y participios que suscitan la impresión de abundancia concentrada. Nescievas croesum regem lidorum Quiro Paulo ante formidabilem mox deinde miseranum rogi flamis traditum miso caeritus imbre defensum. ¿No conocías la historia de Creso, el rey de los lidios? Como él, no mucho antes de tal terror para Ciro, poco después fue miserablemente entregado para ser arrojado a las llamas de la pira, pero salvado por la lluvia del cielo. División de la obra. Como hemos dicho, esta obra se divide en 5 libros, pero ¿de qué trata cada uno o qué aborda principalmente cada uno? Bien, en el libro primero, Boecio habla de su tristeza. Se presenta la filosofía en forma de dama, como hemos dicho, para consolarle. Le explica el origen de su desdicha y cómo el hombre ha olvidado su propósito. El libro segundo habla de la fortuna y cómo esta es por completo una ilusión, algo transitoria. El libro tercero nos dice que la bienaventuranza de los hombres no se encuentra ni en la fortuna ni en los bienes,
sino en Dios. En Él está el sentido de la vida. Podríamos decir que este libro en particular tiene algunos tintes que consideraríamos existencialistas. El libro cuarto cuenta que, pese a lo último, la providencia no interfiere en las decisiones del hombre. Da libertad, pero no controla todo. Y el libro quinto es básicamente el resumen de la obra. Se discute mucho la voluntad humana y su relación con el poder divino. Reflexión literaria y la teoría de la ciencia en Boecio. Desde el punto de vista literario, Boecio perfecciona determinadas formas de presentación, como la alegoría o el prosímetro. Se convierte así en el perfeccionador filosófico del filón enciclopédico de la literatura romana y uno de los grandes maestros de Europa. La teoría de la ciencia de Boecio, con la clasificación en ciencias físicas, matemáticas y teología, ejerce largamente su influjo, tanto más cuanto que Tomás de Aquino la tomará de nuevo y la defenderá en su comentario al De Trinitate. Agustín, por su parte, estigmatiza la física como arrogancia. Boecio no argumenta con citas bíblicas, sino que apela a la matemática. Esta forma expositiva comporta brevedad y oscuridad. Oscuridad como un modo de expresarse que solo alcanza al experto. El vocabulario debe transmitir el contenido, pero también ocultarlo a las miradas de los profanos. Boecio es el primero en definir este concepto de uso lingüístico del derecho, al principio limitado a los libres, después extendido a todos los hombres. Veremos más adelante cómo esta intersección entre Agustín y Boecio sobre el uso de la lengua latina como instrumento científico puede abordarse tanto dentro de su teoría de la ciencia como también de su propia filosofía. Hablando sobre la filosofía de Boecio, dos resultados filosóficos de él deben ponerse de relieve: la definición de la persona y la discusión sobre el libre arbitrio. Persona es la substancia individual de una naturaleza dotada de razón. Persona el aspecto de la máscara, el papel, pero también el del rango, la dignidad. Boecio es el primero en definir este concepto de uso lingüístico del derecho, al principio limitado a los libres, después extendido a todos los hombres. La definición de la persona como substancia, no como función. Agustín y Boecio completan la recepción de la filosofía griega y elevan la lengua latina a un instrumento científico. Dios es eterno en sentido diferente del mundo. Mientras que éste está inmerso en un discurrir temporal que procede sin fin, Él está por encima del tiempo y observa todo acontecer como presente, sea para nosotros pasado o futuro. Esta previsión divina no elimina, sin embargo, el libre arbitrio del hombre. Es decir, se deben distinguir dos tipos de necesidad, la simple y la hipotética. El hombre es responsable de sus acciones. Esperanza y oración no son vanas, con tal de que se desee lo que es justo. Dos objeciones a la filosofía de Boecio se imponen, una de orden filosófico-nociológico y otra teológico-soteriológico. Primera objeción: al animal compete la imaginatio, al hombre la ratio, a Dios el intellectus. Boecio considera la filosofía como una criada de la teología. Es quizá más bien verdad que consideraba su deber prestar una contribución a las cuestiones teológicas de su tiempo desde el punto de vista de la propia ciencia, es decir, como experto en la lógica. Segunda objeción: virtus y sapientia, nadie hace el mal por el mal conscientemente. De Boecio es característico que incluso el concepto de humildad es colocado junto con nociones de mérito. Por ejemplo, Justae humilitatis pretio inaestimabilem vicem divinae gratiae promeremur. De la justa humildad se nos confiere el inestimable premio de la gracia divina. Muchas de sus ideas filosóficas convergen con la religión. Subraya la personalidad de Dios, los castigos de ultratumba, el amor, la renuncia al odio hacia los enemigos, netamente distintos en tiempo y eternidad. Dios no se entremezcla en el proceso del mundo. La doctrina aristotélica de la eternidad del mundo no contradice por lo demás la fe. También vemos el concepto de la magna mors, la elevación de la personalidad individual a su máxima altura intelectual y moral a la vista de la muerte. Boecio está lejos de la resignación moderna. Las ideas que maneja son para él realidades, como muestra también el tono afectivo de sus versos. Todo el cosmos está gobernado por el hombre.
Dante debe a Boecio también el concepto de la reformatio como regreso al propio origen, mientras que el nominalista William Ockham, padre del pensamiento moderno, se fundará en Boecio.